Amén. Simón, Éxodo, capítulo 24. Amén. Nosotros leemos la parashá y así como que y a veces la leemos así como una historia, pero cuando nos detenemos un poquito para descubrir los misterios del Eterno, nos detenemos y entonces el Eterno se nos da. Amén. Pues bueno, vamos a abrir allí, leemos capítulo 24, verso 10. ¿Todos estamos ahí? Dice, y vinieron a Elohei de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pues tome su lugar. Así como te dice este pasaje, pues ¿qué nos dirá el Eterno? Bueno, cuando me dio el Eterno este pasaje, me enseñó algo hermoso. Y yo creo que de esta clase, si el Eterno nos lo permite, vamos a tener varias, pero comencemos descifrando este versículo. ¿Ves? Dice, y vinieron a Elohei de Israel, dice, y había debajo de sus pies. ¿Cuándo fue esta ocasión en que vinieron? Se recuerda cuando ellos subieron al monte, le estaba diciendo el Eterno que subieran los ancianos, que subiera Abiú y Nadab, para que el Eterno les mostrara sus palabras. Entonces, cuando ellos subieron, si ustedes ven en el versículo 9, dice, y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Dice, y vieron a Elohei, dice, y había debajo de sus pies. O sea, que pudieron ver la presencia del Eterno. Amén. Pudieron ver cómo se manifestaba a través de unos símbolos. Y el Eterno me llevaba a estudiar estos símbolos, y pues bueno, dice que debajo de sus pies había un embaldosado. Ajá, creo que en hebreo está más fácil. Ajá, porque lo vamos a descifrar a través de las letras hebreas. Mire que es esa palabra que es medio difícil de pronunciar, tan sencillito que en el hebreo es libna. Libna, se lo pongo acá, a ver si escribe libna. Y libna significa un cristal o piso cristalizado. Entonces nos damos cuenta de cómo el Eterno se manifestó. Dice que debajo de sus pies había como un cristal, pero no cualquier cristal. Mire, dice allí que tiene una raíz, esa palabra de Labán tiene una raíz que es la misma y es Labán, que significa ladrillos. Ajá, ladrillos. Entonces nos damos cuenta de cómo estaba el cristal donde estaba parado a los pies del Eterno. Dice que era un cristal así,
pero no liso, sino que tenía forma de ladrillo. Yo me imagino, no sé, algo así como cuadriculado, algo así, yo me imagino. Dice que tenía en forma de ladrillos, o esta palabra de Biblia, la raíz, son ladrillos, pero no cualquier ladrillo. Sigamos adelante, dice que eran unos ladrillos de zafiro. Ladrillos de zafiro. Y pues bueno, vemos el significado de la palabra zafiro. Fíjense que lo tradujeron, o en español nosotros lo escribimos con Z, zafiro, pero fíjense que en el hebreo no está con Z, está con S. Entonces no lo vamos a encontrar en hebreo con Z, pero nos está diciendo que es un zafiro. Quiero enseñarle porque es hermoso. Se lo pongo así como lo escribimos, con Z, pero usted ya sabe. Zafiro. Y el zafiro, le voy a decir cómo es. El zafiro es como esta piedrita que tengo aquí, más se les lo digo. Hay algunos que son zafiros, pero de colores claros, como un rosa pálido o transparente. Pero el zafiro de este color, así igualito, ustedes ven, es como un vidrio. Bueno, así estaba asemejado el liso, pero en lugar de ladrillos, bueno, en forma de ladrillos, no eran ladrillos, sino eran zafiros. Y era un color azulito como zafiro. Y entonces yo estuve buscando lo que significa zafiro, y el hebreo es zafir, o es doble P, zafir, así se escribe en hebreo. Y en hebreo significa brillo. Se lo pongo aquí. Brillo significa purificación, pero también de una palabra como sereno. Si ustedes se fijan ahí, que esa palabra hace una comparación de el zafiro. El zafiro nos está diciendo que es un brillo muy especial, pero significa purificación. Recordemos que el Eterno, cuando le decía a Moshe que subiera, se recuerda que siempre le decía al pueblo: voy a esperar que subas, pero el pueblo se va a purificar. Cada que tenía un encuentro el Eterno con Moshe y subía al monte Moshe, dice, el pueblo se tiene que purificar. O sea, nos estaba enseñando el Eterno a través de ese piso donde él estaba puesto en pie, que delante de él una persona tiene que presentarse purificado. ¿Cómo? ¿Me purifico y luego vengo delante del Eterno? No, o sea que cuando uno ora al Eterno, uno le dice al Eterno que nos purifique, que nos santifique. ¿Para qué? Para que después nuestra oración sea escuchada. Cuando nosotros oramos, lo primero antes de pedirle al Eterno, primero para llegar al corazón hemos aprendido que lo alabamos. Pero después, enseguidita, tengo que pedirle perdón por todos mis pecados. ¿Por qué? Porque muchos llegan al Eterno delante de Él y lo que hacen es empezar a pedir y a pedir, y más si es una urgencia de que algún hijo esté enfermo o algún problema muy urgente. La gente luego
presente y esa persona ya está pidiendo. Es una falta de respeto para el Eterno. Tenemos nosotros que exaltar su nombre. Él tiene el control de todo. De hecho, antes de que usted se postrara, Él ya sabe lo que usted necesita. Él es el Eterno. El problema es que tenemos que abrir las llaves de los cielos para que pueda descender la respuesta de Él. Entonces, Él nos hace manifiesto que cuando Él se presenta, nosotros tenemos que purificarnos. Nadie se puede presentar, ay Señor, dame, quiero, sin antes haber de antemano una purificación y orar para que el Eterno nos perdone. Es un símbolo de lo que el Eterno nos está pidiendo. Purificación total nos está indicando. Amén. Muy bien. Ahora Él nos dice también en este pasaje que ese zafiro era semejante al cielo. Y ahí dice cuando está sereno. Y ahí utiliza la palabra tojar. La palabra tojar. Tojar, así. Y tojar significa muy bien. Tojar significa esta palabra, ahí. Zafir viene de la palabra zafiro únicamente y ahorita vamos a ver la raíz. Entonces, tojar es la misma, el nombre o la palabra zafiro y la palabra tojar está haciendo una comparación el Eterno. Es como que lo está poniendo en esto es similar a esto. El tojar es similar al zafiro. Tiene una indicación y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Él hace una semejanza, porque la palabra tojar tiene una raíz. Esta palabra tojar tiene una raíz, vamos a ver. Una raíz y nos vamos a dar cuenta que tanto la palabra tojar como la palabra zafiro son palabras semejantes. Es como decir aquí en nuestro lenguaje algunos sinónimos, por ejemplo, blanco, puro. Entonces, así es la semejanza de la palabra zafir con la palabra tojar. Pero la palabra tojar aparte tiene una raíz. Entonces, el Señor nos está diciendo que tanto la palabra la palabra de arriba zafiro con la palabra tojar, que ahí lo tradujeron como sereno, tiene la misma connotación. Ahora, este tiene una raíz. Vamos a ver lo que significa. La raíz es ser brillante. Significa también, fíjese, sano. Claro. No adulterado. Incontaminado. Inocente. Bueno, el Eterno nos va enseñando lo que está simbolizando el zafiro con la palabra que menciona aquí que es sereno, pero Él nos va explicando con detalle qué significa
significan estas palabras? Nos está enseñando, mire, la inocencia. Recordamos que el Eterno, Yeshua nos dijo, el que no fuere como niño no entrará al reino de los cielos. Mire, hoy día mucha gente está tan pervertida que entienden muy rápido el doble sentido, el albur. Lo entienden pero muy fácil. ¿Y sabe por qué lo entienden muy fácil? Porque su mente está corrompida. Cuando una mente no está corrompida, usted se queda así como, ¿qué habrá dicho? ¿O por qué lo diría? Pero cuando una persona es muy ágil para descifrar el doble sentido o el albur, no se le puede llamar a una persona que tiene inocencia o que es santa. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu del hombre está tan despierto y a veces tan pervertido que su mente vuela y lo primero que empieza a pensar es cosas indebidas o groserías o peladeces, pero ¿por qué? Porque no hay inocencia en la persona. Yo me recuerdo que una de mis cuñadas era así y luego de repente hablaba y yo decía, ¿qué habrá dicho? O sea, al momento yo no le entendía el lenguaje que estaba utilizando. Entonces el Eterno debe, cuando hay en nuestra mente una limpieza de parte del Eterno, nosotros tenemos que aprender que en nosotros no hay cabida para esas situaciones. No debemos de volar nuestra imaginación para descifrar la perversidad de algunas personas cuando hablan. Simplemente tirarlos de personas que no tienen el temor del Eterno. Entonces, Él nos enseña la inocencia, nos enseña que debemos de ser incontaminados con los demás. Nosotros no tenemos que convertirnos a ellos. Dios le dijo el Eterno a su pueblo que ellos se conviertan a ti. Tú no te contamines con las cosas de allá afuera. Tienes que mantenerte puro. Tienes que mantenerte en santidad. Y brillando. Brillando. Todo el tiempo estar brillando. Que nadie opaque ese brillo del Eterno en tu vida. Porque sabes, el Eterno muchas veces va a venir a provocarte. Y a provocarte para ver cómo es tu reacción. Y el Eterno lo permite para que nosotros aprendamos y para que nosotros crezcamos. Entonces viene y nos pone el anzuelo para que caigamos, para que nosotros nos contaminemos. Y a su vez cuando nos contaminamos, entonces dejamos de brillar, ¿sabe? Porque es como un zafiro que tuviera como cochambre encima. El zafiro, cuanto más brillo tiene el zafiro, es más valioso y es más caro. Así es en el reino. Cuanto más brilles tú en el reino, tu peso en oro es muy elevado. Ahí es cuando se cumple la palabra que Él pesa los espíritus. Ahí es donde se cumple la palabra que Él nos eleva de gloria en gloria. O sea, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, tienes que ir brillando cada vez más, ser pulido cada vez más, para que seas en el reino una persona prominente, una persona que sea conocida ahí en el reino. Entonces, yo me recuerdo cuando estaba yo niña, chiquitita, y pues entre tantos niños, 50 niños quizás o más, y yo me sentía como ay, ¿quién se va a fijar en mí? Con una niñita así chiquitita. Y yo deseaba que me escogieran para participar, pero bien tímida, yo decía, pero no le digo, mejor que me escojan.
Entonces yo me imagino que en el reino del Eterno, Él escoge a esas personas que quizás pensemos que para el Eterno no somos significantes, pero cuando Él ve el brillo que tú tienes, Él en el reino te toma en cuenta. Entonces Él nos está, fíjese cómo nos está asemejando. Esta palabra es lo mismo, pero nos está enseñando lo que significa el zafiro. Dice también que significa santo. Y significa, mire, purificado. O sea, una persona que se puso a cuentas con el Eterno, que le manifestó todas sus fallas y a su vez, como llegó con el Señor de una manera sincera, pues el Eterno lo perdonó. O sea, cuando el Eterno nos perdona, lo sentimos su presencia. No pasa la presencia del Eterno desapercibida. Nos sentimos ligeritos. Y ahí es donde usted debe de medirse. Cuando está usted orando y usted se vuelve a parar con la misma carga con que se arrodilló, vuelva de nuevo. Vuelva de nuevo. Hasta que usted se haya sentido liberado a través de su Ruaj HaKodesh. Porque si no, usted así como llegó, o así como oró, así usted mismo se vuelve a parar. No hubo un despertar en los cielos, no abrimos los cielos sobre nuestra cabeza. Entonces tenemos que manifestar nosotros, sentir la presencia del Eterno, saber con certidumbre de que Él me escuchó. Y que Él me perdonó y que fui oído en el cielo. No me diga que no, usted ha sentido la presencia del Eterno, pero también ha orado sin sentir nada. Estas veces que usted ha orado sin sentir nada es cuando yo le digo, vuelva, porque usted se quedó con ese mismo peso encima. Entonces tenemos que aprender no nada más llegar a la puerta y irme. Tengo que llegar a la puerta y entrar por la puerta de Kadam, la puerta del oriente, que también en el hebreo se le llama Shefar, la puerta de las bendiciones. Entonces tenemos nosotros que entrar, si no, no espera respuesta de lo que el Eterno usted le está pidiendo. Entonces nos enseña también que no solo es purificado, sino también limpio. Y también, mire, es impresionante, expiado. Y expiado significa perdonar todas sus iniquidades. Eso significa expiación. Bueno, nos está enseñando a través de estas palabras, lo mismo zafiro, lo mismo es tojar. Entonces, vamos a ver que hay una palabra que es impresionante porque tanto la palabra zafiro como la palabra tojar tienen la misma raíz. Es impresionante lo que el Eterno nos enseña. La misma raíz, o sea que tanto una como la otra, y vamos a ver la palabra que tiene la misma raíz de estas palabras. Lo voy a ver acá. Mire, se lo voy a mostrar.
encontrando usted? Primera de Corintios, en lo que yo le escribo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 3. La palabra sefer. Miren, la palabra, hay una palabra que vamos a leerla ahí, que en hebreo significa sefer. Entonces todos, ¿ya la encontramos? Muy bien. Corintios. Muy bien. Capítulo 3. Dice 3, verso 2. Nuestras cartas, ahí en el hebreo, tanto cartas como libros, es la misma palabra sefer. Así está traducido. Tanto libro como cartas se traduce en el hebreo sefer. Muy bien, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, sintiendo y siendo manifiesto que sois carta de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, ahí nos está enseñando que esta palabra que encontramos de sefer nos está diciendo en otras palabras que eres un zafiro, que eres un tojar, pero que eres, en otras palabras, un libro. Tu vida es un libro y cada uno de nosotros escribimos en ese libro. Cada uno, ya decía un pensador, un poeta, Amado Nervo, decía, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Bueno, tenía mucha razón. En nuestra vida ese libro, el Eterno tenía un propósito para nosotros. Como todo papá, nosotros decimos, que mi hijo termine su carrera, sea próspero, haga mucho dinero, viva desahogadamente y sea feliz. Y bueno, sobre todo con el Eterno, antes que todo. Pero uno eso desea para nuestros hijos, que sean prósperos económicamente, que sean bendecidos. Uno tiene ese principio o ese pensamiento hacia nuestros hijos. Pero resulta que aquel hijo dijo, ay no, pues ¿para qué estudiar? Mamá, no quiero ir a la escuela. Y la mamá, tienes que ir a la escuela. Tienes que prepararte para que puedas tener otra educación. Algunos que tuvieron la secundaria, otros no tuvieron carrera, pero dicen, no, pero mi hijo que sí sobresalga. El pensamiento del padre es una cosa. Por eso la palabra nos lo recuerda en Salmos, se recuerda 139, que dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas. Pero, ¿de quién va a depender? De nosotros. Porque si el hijo dice, yo de plano no voy a la escuela, de plano me encuentro malos amigos, y esos malos amigos me apartan, y esos malos amigos me llevan a vicios, me llevan al fracaso total, y entonces su vida se va contaminando y se va pervirtiendo y se va. No era el pensamiento de papá.
El pensamiento de papá era otro. El problema fueron los hijos que no tomaron en cuenta y no dijeron, mi papá, mamá está haciendo un esfuerzo por darme una carrera, me están dando dinero, están dándome su tiempo. Hay hijos que no lo valoran y hay hijos que simplemente lo desechan y empiezan a hacer su voluntad. Entonces ahí el papá pues dice, pues ya cuando lo ve el hijo ya grande, todo decepcionado, fracasado, le dice a su papá, te lo dije. No es su papá, te lo dije. Que ibas en mal camino, te lo dije. Fíjese que el Eterno también nos lo dice. Te estás desviando, estás haciendo lo que quieres. No es ese propósito que yo tengo para ti, pero tú quieres a fuerza así por donde no te mandé que fueras. Entonces el Eterno dice, te empezaste a desviar. Por eso el apóstol dice, vosotros sois un libro, o sea, cartas abiertas, y no solo abiertas, sino leídas por todos los hombres. Si usted se da cuenta, todos los ojos de la gente están sobre usted. Y más si saben que usted cree en el Eterno. Entonces toda la gente ve qué hace, cómo se viste, cómo camina, cómo habla, qué amigos tiene, con quién se junta. La gente tiene los ojos puestos en usted. Por eso le decía el apóstol, ustedes son nuestras cartas, todo lo que les hemos enseñado, tienen que verla los hombres. Miren que me da risa que en la Cerrada, donde yo vivo, yo nunca le dije que era pastora a mi esposo, pero ahí en la Cerrada saben que somos pastores. Una vecina salió, iba a hacer su altar para San Juditas y estaba poniendo ahí su altar. Nosotros veníamos para acá y estaba poniendo, y dice, le pregunta a mi esposo, ¿qué hace? Y dice, es que va a venir. Y mi esposo se quedó, pero la señora reaccionó, vea, como en la mente, porque la señora dice, bueno, es que vamos a hacer altar para el santito. Sabe que no iba a venir su mismo cerebro, su misma conciencia, sabe que quién iba a venir, no iba a venir nadie porque no tiene pies para moverse. O sea, su conciencia luego su mente dijo, es que vamos a hacer una misa. Es que nosotros sabemos que ustedes son pastores, que ustedes no creen en las imágenes. Y yo nunca he hablado con nadie. Nunca les hemos dicho que somos pastores. Y nunca le hemos dicho que no adoramos imágenes. ¿A cómo se enteraron? Pero la gente sabe, santo y seña, qué es lo que hace usted. Y lo que el Eterno nos está enseñando es, tú eres un zafiro. Es lo mismo decir, eres un libro, un sefer, que es la misma raíz. Mire, se lo pongo aquí. La raíz de sefer es zafar. Zafar. Y zafar, mire lo que significa. Señalar. Dice señalar, ¿cuánto aquí? Con una marca. Pero también significa inscribir.
Y el Eterno nos está dirigiendo hacia otro paso. Significa también censo. Lista. Celebrar. Manifestar. Ponga atención aquí. El Eterno no solo nos dice, tú eres un zafiro, eres un libro donde empiezas a escribir lo que tú quieres, pero no tenemos una opción. Y el Eterno nos está enseñando lo que tenemos que escribir aquí abajo. No solo somos un libro, sino que esos zafiritos que somos nosotros, por decírselo así, estamos inscritos en un zafiro grande. Dice la palabra del Eterno que nosotros, los que hemos aceptado al Eterno en nuestro corazón y hemos decidido ser estos zafiros, vamos a estar en el zafiro grande, que es el libro de la vida, el Sefer Hay. Esos son los mosaicos que el Eterno nos está enseñando a través del pasaje. Dice que Él estaba así como este piso. ¿Se da cuenta cómo está cuadriculado? Muy bien. Y que había ladrillos en ese piso. Pues esos ladrillos son cada uno de sus hijos que hacen su voluntad, que viven en santidad, en limpieza, en pureza, santificación, redención. Entonces nosotros somos esos zafiros que están en el zafiro del Eterno, en el libro, en el Sefer Hay, en el libro de la vida. Entonces nos damos cuenta que no es una oración la que antiguamente alguien dijo y ahí lo tomaron como doctrina. Haz una oración para que te vayas al cielo cuando mueras. Entonces toda la gente, te acepto Jesús como mi Salvador para que yo vaya al cielo y viva contigo y sea salvo. Y todo el mundo creyendo que por haber hecho una oración así ya tienen el cielo ganado. Pero no es así. Para que nosotros podamos estar escritos en el libro de la vida, debe de haber una manifestación que fue real, que el Eterno sí vino a nuestra vida. ¿Y cómo nos damos cuenta que el Eterno sí vino a nuestra vida? Que en realidad si nacimos de nuevo, llevamos estas características. Si una persona que usted conoce que es cristiano o que se dice cristiano y no tiene estas características, no es un zafiro. Y ese zafiro no puede ir al libro de la vida. Entonces el Eterno nos está enseñando que tenemos nosotros que tener cuidado. Por eso Yeshua le decía a sus discípulos, tú no te preocupes porque sanan, porque sacan demonios, eso no importa. Lo que importa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que importa y ese es el propósito por el cual estamos aquí. No es el propósito venir solo a aprender, no es solo el propósito de saberlo, sino que todos los días de nuestra
nuestra vida tenemos que aplicarlo. Si nosotros no lo aplicamos y no brillamos allá afuera como zafiros, entonces estamos en peligro. Y ahorita en estos días no podemos estar jugando con nuestra salvación. O somos o no somos. O brillamos o somos ladrillos, pero de esos ladrillos de esos quemados que están ahí rojos. ¿Han visto ahí los ladrillos que se queman? O somos zafiros. Porque en el reino no es de uno y otro, o a veces zafirito y a veces ladrillos. Todo el tiempo nosotros tenemos que manifestar que la presencia del Eterno va con nosotros. Y eso solamente se nota cuando usted está brillando. Hoy día la situación está muy complicada. Y el Eterno me daba esto y digo, Señor, déjame ver si lo puedo acomodar y que me pueda dar a entender. Le decía al Eterno, me la dice esta palabra, ayúdame. Pero el Eterno me hacía ver una cosa. Y vayamos todos ahí en el libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, que hay algunas cosas que tenemos vivas, pero hay otras cosas que ya agonizaron y hay otras que ya están muertas. Dice, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo. Es lo que el Eterno nos está enseñando. ¿Lo estás oyendo? Bueno, recíbelo y escúchalo. Guárdalo. Y nos dice algo: arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Ahora mire, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no se han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Diga usted, ese soy yo. Versículo 5. Mire, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, o sea, vestiduras brillantes, porque la misma palabra de blancura es la misma palabra en el diccionario de brillo, es la misma palabra, definición de pureza. Dice, anda con vestiduras blancas y no borraré, escuche bien, no borraré tu nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la Keilah. Ahora mire, se da cuenta que hay una frase muy importante. Dice que el Eterno borra nombres. El Eterno borra nombres. Porque en estos últimos tiempos, dice la palabra, y en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, negarán su fe, negarán a Yeshua, negarán al Eterno. Quizás no digan, no, yo no creo en el Eterno. No, con tus actos lo estás negando, con tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de conducirte, ya negaste al Eterno. Entonces Él dice, por cuanto no tienes ese zafiro en ti, entonces borraré tu nombre del libro de la vida.
que muchas personas que en algún momento estuvieron, pero arriba el ánimo y gloria al Eterno, aleluya, y gozándose con el Eterno. Dice que va a haber momentos y tiempos en que esas personas se van a olvidar. Pero le cuento algo, mientras usted tiene vida todavía hay esperanza. Porque el Eterno es el Eterno de las oportunidades. O sea, de, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, regresa al Eterno. Esas cosas que tú ya ves que se están muriendo y que están agonizando, dice el Eterno, despiértalas, avívalas en ti y cuídalas. Y entonces, dice, yo permaneceré allí, mira. ¿Por qué? Porque no solo tenemos un libro grandote. Y déjeme decirle que no solo tenemos un libro grandote. En el reino descubrí, a través de la escritura, ahora que estuve estudiando, que hay, por lo menos conté 8 libros en las manos del Eterno. 8. Que se los voy a compartir porque me fueron muy interesantes. Entonces, usted no solo es un libro, en usted hay 8 libros, 7, porque el 8º es el del Eterno. El de la vida es esa parte. Pero el Eterno nos está enseñando que debemos de cuidar mi zafiro, el mío. ¿Cómo camino yo? ¿Cómo me conduzco yo? ¿Cómo pienso yo? Yo no cuide viñas ajenas, no cuide viñas que no son de usted. Porque al estar cuidando las viñas ajenas, descuidamos la de nosotros. A estar viendo cómo se conduce el otro y cómo camina el otro, su vida está descuidada. Entonces tenemos nosotros que cuidar este sefer, este libro. ¿Por qué? Porque el Eterno nos está señalando, miren, nos inscribe en su libro. Va a ser un censo. Yo cuando era niña me decía, me causaba así como emoción cuando decían mi pastor cuando yo era niña bien lindo decía, y cuando escuchemos nuestro nombre por el Eterno, sutano, con apellido, estás escrito en el libro de la vida, y yo me emocionaba. Yo decía, ay Señor, cuando escuché mi nombre y yo diga, bien, aquí estoy. Porque el Eterno te está censando, te está observando. No olvidemos esa parte. Sus ojos están puestos en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Está así, y no se aleja de usted. Todo lo que tú haces, hasta en lo secreto, todo lo que tú piensas, el Eterno está allí. Y eso lo vamos a aprender en los libros que le voy a enseñar que el Eterno nos gusta. Pero hoy el Eterno nos dice una cosa: necesita ser un zafiro que resplandece y que brille, para que entonces puedas estar dentro de mi censo cuando yo te señale. Se recuerda cuando dijo Yeshua, dice, en algún momento, dice, Él hablará y Él te dirá, entrad benditos de mi Padre, al gozo de tus hijos.
Entonces Él nos está diciendo cómo. No se trata de solo venir cantando, no se trata de solo aprender y que yo tenga mucho conocimiento, se trata de ser sabios, de ser esas piedras valiosas delante del Eterno. Y el Eterno dice que no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Ahí va a estar escrito. Porque muchas veces el Eterno les dio promesas y vimos en los Reyes y les decía: si tú andabas en mi corazón, te prometo que no va a faltar uno de tu generación que se siente en el trono. ¿Y qué hacía el rey? Y el rey hizo lo malo delante de los ojos del Eterno, y el Eterno quitó la promesa que ya le había